Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miguel Ángel Muñoz, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal y hoy si te quedas vamos a hacer una pequeña review de este flash, el Godox V860-3, la versión más reciente. Fotima Import, como ya sabrás si has visitado mi canal con anterioridad, son amiguetes, muy buenos amigos desde hace muchísimo tiempo. Hemos hecho muchas cosas juntos, workshops, presentaciones de producto, reviews de producto, vídeos para ambos canales, bueno, un montón de cosas. Y desde hace un tiempo son importadores también de la marca Godox, así que al final era cuestión de que en un momento u otro encontrásemos el momento para pegar un repaso a algunos productos Godox. Vamos a empezar con este modelo. El siguiente flash que veremos será el V1, que es muy parecido a este en muchas cosas, vamos, prácticamente en casi todo, excepto por la luz frontal, pero esto no lo habéis visto. Esto lo dejamos aquí y para el siguiente vídeo. Tal vez haya vídeos de más productos de Godox, pero bueno, dejémoslo así con un pequeño halo de misterio y ahora centrémonos en lo que nos ocupa hoy, que es este flash. En rasgos generales es un flash muy parecido en tamaño, prestaciones, modos de operación, etc. a muchos flashes portátiles o de zapata de gama media alta. Vamos a ver algunas cosas en las que se parece a los demás y algunas en las que se diferencia. La primera que llama la atención es la alimentación. Este flash se alimenta con una batería de litio, que además es la misma batería que utiliza el V1, incluso en eso hay mucho parecido entre los dos. Y esta batería de litio está hecha para que, bueno, Godox ha preferido utilizar esta batería para poder ofrecer una mayor velocidad de reciclado y una mayor autonomía en disparos de flash. De hecho, el fabricante asegura entre 450 y 500 destellos a plena potencia con una carga completa de esta batería y una velocidad de reciclado de aproximadamente 1,5 segundos a plena potencia, disparando a plena potencia y recargando a plena potencia. No obstante, hay que tener en cuenta que esa rapidez en el reciclado se produce sobre todo en los primeros destellos, en los primeros 30, 40, 40 y pico destellos, porque a partir de ahí la batería ya no está al 100%, está al 90%, con lo cual se prolonga más el tiempo de recarga. Ahora bien, primera advertencia personal. Si habéis visitado algún otro vídeo de mi canal y conocéis más o menos cómo trabajo con flashes portátiles, ya sabréis que yo aconsejo evitar siempre que se pueda trabajar a la máxima potencia. Ojo, en todo. Flashes portátiles y flashes de estudio. Flashes con batería y flashes conectados a la red. No es solo una cuestión de autonomía, de baterías, también es una cuestión de calentamiento y de no forzar en exceso la maquinaria interna de los flashes. La inmensa mayoría de flashes portátiles y de estudio trabajan muy al límite cuando trabajan a la máxima potencia. Los fabricantes generalmente suelen intentar obtener la mayor intensidad de luz posible y eso hace que el flash vaya en ocasiones muy justito. Obviamente, si el flash es de gama alta, resistirá mejor ese tute, y si el flash no es de gama alta, pues probablemente enseguida oiréis ese desagradable ruido que se produce cuando revienta la lámpara de destello y se acabó el flash. Y como ya he comentado en más de una ocasión en este canal, es un consejo especialmente para los flashes menos resistentes, los portátiles, pero ojo, no solo para los portátiles. Yo he visto reventar en el estudio lámparas de destello por estar trabajando mucho rato a plena potencia con flashes de altísima gama. Caros. Efectivamente, la marca que estás pensando. Pues sí, al final todos los flashes están trabajando demasiado al límite cuando van tan forzados. Así que mi consejo siempre es que trabajéis por debajo de la máxima potencia. A media potencia aproximadamente, esa para mí es la máxima. Si tienes curiosidad por cómo trabajo sin tener que utilizar los flashes a la máxima potencia y así alargando su vida útil, te dejo enlace a un vídeo por aquí, por una esquina de la pantalla y en la descripción, en el que hablo mucho más largo y tendido sobre el tema. Como suele ser habitual en estos modelos de flash, tiene 3 modos de trabajo: modo manual, modo TTL y modo HSS, que significa High Speed Sync, lo cual quiere decir que sincroniza incluso con las altas velocidades de vuestra cámara, de manera que el flash puede seguir sincronizando, iluminando
incluso con aquellas velocidades que están más allá de la velocidad habitual máxima de sincro de vuestra cámara. De hecho, sincroniza hasta con un 8000avo, que es la velocidad más rápida habitual en la mayoría de cámaras. Además del HSS, el flash puede sincronizar a la primera y a la segunda cortinilla siempre que vuestra cámara lo permita. Como también es habitual, este flash puede trabajar montado en la zapata de vuestra cámara, en un cable de extensión TTL que tenga duplicada la zapata de vuestra cámara en el extremo del cable y de forma inalámbrica. De forma inalámbrica tiene dos alternativas, las dos habituales. Puede trabajar con disparadores por radiofrecuencia inteligentes de Godox, por ejemplo, pues este modelo, el X2C o el X Pro. Y también tiene destello por simpatía con dos alternativas, S1 y S2. S1 significa el destello por simpatía a la clásica. Cuando se dispara un flash, directamente él dispara y sincroniza con ese destello. Y S2 es para aquellos flashes que estén trabajando en TTL, que emiten un predestello para analizar la luz de la escena y acto seguido el destello que hace la fotografía final. En el modo S2, este flash obvia el primer destello, el predestello, y sincroniza con el segundo, de manera que podéis insertar este flash en cualquier otro sistema que trabaje en manual y en TTL que no sea de la gama Godox, y no necesitáis ningún disparador específico. Puede disparar por simpatía tanto en el modo manual como en el TTL. Al lado del botón de liberación de la batería encontraréis una tapa de goma, que para abrirla es mejor quitar un poquito la batería, y dentro tenéis una conexión USB-C para actualizar firmware y un conector para cable para sincronización por cable a la clásica, por si trabajáis con cámaras de estudio clásicas, cámaras analógicas o cámaras de otras marcas que no sean compatibles con esta zapata. El anclaje a la zapata es muy cómodo, un pequeño giro con clic y tenéis el flash totalmente anclado a la cámara, o al pie, al soporte, lo que sea. Pulsáis el botón de liberación, giráis y ya está el flash liberado. Es un sistema más cómodo, sobre todo si no te apetece teniendo que estar roscando y desenroscando para afianzar el flash en su soporte. Uno de los temas importantes cuando hablamos de flashes portátiles es su potencia, porque acaba siendo la clave de todo o de casi todo cuando trabajamos con él. Su potencia es de 76 vatios segundo. No obstante, si no sois muy fans de esa unidad de medida, yo tampoco lo soy, y preferís el número guía, su número guía es 60/100 ISO. Y hablando de potencia, este flash permite reducir mucho la potencia del destello, hasta un 256avo de segundo. Eso está muy bien. No solo porque podáis disparar un destello ínfimo, muy reducido, sino porque cuanto más baja es la potencia, más corta es la duración del destello, y eso os permite congelar muchísimo más de lo que congelaríais cosas que se muevan con el flash. De nuevo tendréis por aquí, por la esquina de la pantalla, un vídeo en el que hablo de cómo congelar gotas de agua, basándose justamente en eso, en trabajar con la velocidad más corta del destello, o lo que es lo mismo, con la mínima potencia posible, y en este caso, trabajando con un 256avo de segundo, conseguís un destello que dura tan poquito como un 20.000avo de segundo. Con eso podéis congelar muchísimas cosas. Por contra, a plena potencia, la duración del destello es mucho más larga, un 300avo de segundo. El aumento o reducción de esa potencia, a diferencia del resto de flashes que suelen ser generalmente en tercios de EV, en este flash podéis modificar la potencia en décimas de EV. Eso significa una precisión absoluta cuando vais a elegir la intensidad del destello que queréis utilizar, y además es una media indirecta para ahorrar batería, porque no estáis disparando nunca de más, podéis ajustar muchísimo. El flash dispone de una luz de modelado, no obstante, no es justamente de las características más destacables del flash. Fijaos por qué. La luz de modelado está en la parte frontal. Bueno, puede ir más o menos bien, más o menos. Solo más o menos cuando el flash está mirando hacia el frente, porque ambos, flash y luz de modelado, se dirigen más o menos en la misma dirección. Pero cuando modificamos la posición del cabezal del flash, la de la luz de modelado no cambia. De manera que no nos sirve para saber cómo se va a iluminar la escena, ni por la dirección, ni por la calidad, porque
Con esta luz de modelado aquí no podemos averiguar qué pasará cuando ponemos un difusor, un reflector, un cono, una softbox, bueno, muchas cosas. Así que justamente esta no es de las características fuertes del flash. Yo me fijaría más en el resto de características buenas, que son muchas. Su temperatura de color es 5600 Kelvin, con una variación de más o menos 200 Kelvin, que es la estándar cuando iluminamos con flash. El flash tiene un zoom motorizado interno con un Fresnel que se desplaza y permite generar un ángulo de iluminación compatible con distancias focales desde 20 hasta 200 milímetros. También tiene la posibilidad de dejar el modo automático en el zoom para que sea la señal de la cámara la que le indique cuál es la distancia focal que tiene que poner en cada momento, por ejemplo, si estamos utilizando un zoom, o bien que sean los disparadores por radio los que permitan gestionar desde allí la distancia focal que queramos para adecuarla a aquello que estemos fotografiando, un retrato, cuerpo entero, etc. Y si necesitamos mayor ángulo de iluminación que el de un 20 milímetros, tenemos el accesorio habitual que amplía el ángulo de iluminación hasta un 16 más o menos y le acompaña la habitual pestañita blanca para generar, cuando reflejamos luz en el techo, un pequeño brillo en los ojos, el catch light. Y ahora vamos a darle un repaso de cerca a la botonera y la pantalla del menú. El Godox V860 viene con la habitual funda protectora bien acolchada, que además tiene una conexión especialmente versátil en la parte de atrás. Sirve para poder montarla en cinturones anchos, correas externas de mochila, mochilas tácticas. Lleva un bolsillo aquí detrás para meter el soporte básico del flash y después se puede cerrar fácilmente de manera que la puedes llevar con comodidad en cualquier sitio. Yo los utilizo incluso dentro de la mochila cuando tengo espacio suficiente para que los flashes estén lo más protegidos posible. Disponemos de los tres modos de exposición habituales en los flashes portátiles: el TTL, manual y el modo repetición no estroboscópico. En el modo TTL, que en el caso de Nikon se denomina iTTL, cámara y flash trabajan en conjunto para encontrar la mejor exposición que combine luz continua y luz de flash. No obstante, pulsando el botón más menos, podemos modificar la exposición del flash para que su luz tenga mayor o menor protagonismo con respecto a la luz de la escena, igual que haríamos cuando trabajamos con la cámara en Program y decidimos darle al botón más menos para generar sobre o subexposición. Si dejamos los valores en 0, los tonos corresponderían al centro del histograma. Si queremos que los elementos sean más claros, sobreexpondremos, y si queremos que los elementos sean más oscuros, subexpondremos. Es prácticamente lo mismo para el flash como para la luz continua. No obstante, hay determinadas diferencias que merece la pena tener en cuenta. Te dejo en la parte superior derecha de la pantalla enlace a un vídeo que también estará en la descripción, en la que te explico con mucho más detalle cuándo utilizar el modo manual, cuándo el TTL y cómo hacerlo en diferentes casos con los que te puedas encontrar cuando utilizas flash portátil para hacer fotos. Con el siguiente modo, el manual, encontramos la forma de trabajar habitual cuando utilizamos los flashes portátiles desconectados de la cámara. Generalmente cuando trabajamos con el flash montado en la cámara lo más cómodo es el modo TTL, pero cuando sacamos el flash fuera, según lo que estemos fotografiando, puede resultar más útil trabajar en TTL o en manual. De hecho, muchas veces, por hábito, trabajamos en manual. De hecho, muchas veces, por hábito o porque necesitamos tener mayor precisión o constancia en las series de fotos, trabajamos en manual. De nuevo tenemos el botón más menos para pulsarlo y modificar la potencia del destello del flash. En este caso, cuando lo habitual es encontrarnos que los flashes permiten aumentar y reducir la potencia en tercios de EV, aquí podemos modificar la potencia tanto para aumentarla como para reducirla en décimas de EV. Podemos hacer una selección muy precisa de la potencia de destello. Y el tercer modo con el que nos encontramos es repetición, que es el clásico estroboscópico, una cantidad de destellos seguidos durante X cantidad de tiempo. Encontraréis en el manual de instrucciones del flash una tabla con el límite de cantidad de destellos seguidos según su potencia y es lo que elegís aquí
con estos botones de función. La cantidad de disparos y la cantidad de hercios o ciclos por segundo, lo cual marca lo juntos que tienen que estar esos disparos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, poniendo a 100 hercios, que es la máxima rapidez con la que se pueden disparar, y disparando 20 destellos, esto es lo que tenemos. Los hercios hace que los disparos estén tan juntos que prácticamente parece una luz continua. Por supuesto, este flash, como todos los flashes portátiles de gama media-alta, es compatible con HSS High Speed Sync o sincronización de alta velocidad. Generalmente, en casi todos los modelos de cámara y de fabricantes, cuando superéis la velocidad de obturación por encima de la máxima de sincro, el flash automáticamente será consciente de ello y marcará en la pantalla un icono con un destello y una H, que significa que estáis trabajando dentro del margen del HSS. No obstante, también tenéis, cuando estáis en el modo manual, la posibilidad de pulsar el botón Sync para activar o desactivar esa función. Quienes conocéis mi canal ya sabéis que yo no soy muy fan de utilizar los flashes portátiles, al menos solos, para trabajar en HSS, porque se requiere muchísima potencia y es una de las poquísimas cosas en las cuales los flashes portátiles van un poquitín justitos. No obstante, si montáis más de una unidad en una misma rótula, por ejemplo 2 o 3 flashes juntos, en ese caso ya empezamos a tener una buena potencia para poder sincronizar con velocidades altas y sin agotar demasiado el flash, que el resultado sea satisfactorio. Quienes vayáis a utilizar estos flashes para trabajar de la manera que a mí más me gusta, que es desconectados de la cámara, tenéis la posibilidad de utilizarlos en ambos lados de la comunicación, como emisores o como receptores. Hay muchos nombres para asignar ambas funciones: master, commander, transmisor para quien emite las órdenes, y receptor o esclavo, un nombre no demasiado afortunado, pero bueno, es el nombre estándar a nivel internacional para designar al flash que recibe las órdenes, que es el que realmente está en la escena y está iluminando aquello que queremos fotografiar. Como os decía, con este flash podemos optar por ambas funciones y permutamos de una a otra con este botón de la derecha, el que tiene este destello. Cuando vamos pulsando, cambiamos cíclicamente del modo commander o el modo transmisor al modo esclavo. Tiene una cosa muy buena, y es que cambia de color la pantalla cuando el flash está controlado por los demás. En ese caso es de color naranja cuando está en modo slave, y cuando está en modo normal o en modo controlador o commander o transmisor está en modo azul, que es su color habitual. Solo cambia a color naranja cuando está siendo controlado por otro transmisor. Bien otro flash como este o similares montado en la cámara, o bien un transmisor de los clásicos por radio de Godox, que son compatibles con todo el sistema Godox. En cuanto a la botonera, tenemos todos los botones menos uno alojados en la parte trasera. Ese 1, esa excepción, es un botón de acceso rápido para cambiar de modo TTL a manual sin tener que entrar en la botonera. Y en la parte trasera tenemos un botón con doble función que sirve como candado para bloquear todos los botones y que no podamos cambiar la configuración accidentalmente al manipular el flash. Para ello pulsamos, retenemos unos segundos, nos aparece la palabra locked, quiere decir que está bloqueado. Ya pulsemos lo que pulsemos, no cambia nada, y simplemente volvemos a pulsar y retenemos para desbloquearlo. Si en vez de pulsar y retener pulsamos de manera directa, tenemos el acceso al menú, que nos permite cambiar las unidades de medida de metro a pies, decidir si queremos que el flash tenga la luz de asistencia al autofocus, el standby si queremos que se active automáticamente o que esté continuamente encendido el flash. Si tenemos activado el standby, decidir cuándo queremos que se active. El scan, que viene muy bien para las situaciones en las que tengamos mucha confluencia de redes wifi, por ejemplo, trabajando en fábricas, oficinas, etc. El escaneo nos permite localizar cuáles serían los canales de comunicación entre el transmisor, sea este flash o sea uno de los transmisores Godox, y los flashes, para darnos la mayor seguridad de que no haya interferencias. Así nos da ciertos canales para poder elegir. Podemos elegir el canal que queramos o variarlo con el siguiente acceso del menú.
Para los casos en los que creamos que hay mucho riesgo de interferencias porque hay mucha confluencia de canales Wi-Fi, además del escaneo tenemos la posibilidad de elegir el canal que el escaneo nos haya mostrado como más libre y además identificadores individuales para cada uno de los dispositivos de manera que comuniquen mucho mejor entre transmisor y receptor. Por último tenemos la posibilidad de mantener el pitido de confirmación del disparo, de encendido, de vuelta del standby, etc. Podemos tenerlo activo o apagado. Podemos mantener encendida la pantalla al tiempo que queramos, todo el tiempo, solo durante 12 segundos o apagada. Y podemos modificar el contraste de esta pantalla para que se vea más contrastada o menos y nos resulte más cómodo según las situaciones lumínicas en las que nos encontremos. Siguiendo con los botones, cuando elegimos los diversos modos, las marcas que están encima de los botones nos indican qué función va a tener en cada uno de esos modos. En el caso del TTL tenemos la posibilidad de cambiar directamente de manual a TTL. En el caso del manual tenemos la posibilidad, de nuevo, de cambiar de TTL a manual, la posibilidad de activar o desactivar el HSS y en el siguiente botón que pone S1, S2 tenemos la posibilidad de activar o desactivar el clásico destello por simpatía que como siempre tiene dos modos. El S1 que es para un destello directo con cualquier flash en modo manual, sea un flash estudio o un flash portátil, o bien el S2 que es para obviar los predestellos que producen los flashes en TTL. De manera que si queremos que este flash funcione por simpatía en un conjunto o en un grupo de flashes que van a trabajar por TTL, él obviará el primer predestello, que es el que hace el flash TTL para analizar la escena, y se disparará con el flash siguiente, que es el que realmente hace la fotografía. De ese modo podéis incorporar una unidad de flash Godox con un sistema que no sea compatible con Godox por si estáis implementando unidades de flash poco a poco, encontráis un buen precio o lo que sea, pero seguís trabajando aún con otro sistema. Con estos dos botones pulsados a la vez reseteáis el flash en caso de que sea necesario y solo nos quedan los botones del interior de la rueda. El botón de la parte derecha es para activar o desactivar la luz de modelado que hemos visto antes, que como os he dicho solo resultaría más o menos útil y no demasiado cuando el cabezal del flash está dirigido hacia el frente, pero que no tiene ninguna utilidad cuando el cabezal del flash está dirigido hacia otro punto, porque no ilumina igual que iluminará el flash. En esos casos nos sirve pues para ver si tenemos las baterías en la mochila, para sacarnos las llaves, para cambiar la batería de la cámara, para cosas así. Es una linterna en el fondo. La parte inferior de este botón circular es para elegir los modos como hemos visto antes. La parte izquierda está la función más menos para modificar la exposición tanto en TTL como en manual. Y en la parte superior tenemos la posibilidad de modificar el zoom, que resulta muy cómodo especialmente cuando estamos trabajando con el flash desconectado de la cámara, porque nos puede permitir desde economizar potencia de flash no teniendo más ángulo del que realmente hace falta para la escena, hasta conseguir determinados efectos cuando estemos trabajando tanto con accesorios como con el flash directo sin ningún tipo de accesorio. Si queremos que el zoom del flash esté gestionado externamente, tenemos que dejarlo en esta posición, con los tres guiones, es decir, sin ninguna distancia focal visible. ¿Qué quiere decir que esté controlado desde fuera? Básicamente dos cosas. Cuando lo tenemos montado en la cámara, en esta posición no tenemos que estar diciéndole al flash qué zoom o qué ángulo de visión necesitamos. Directamente se coordina con la información que le transfiere la cámara y aumenta o reduce su ángulo de iluminación acorde al ángulo de visión que tenga la cámara con la posición del zoom en cada momento en que se vaya a disparar. Y la otra posibilidad es cuando trabajamos con un transmisor inalámbrico, por ejemplo, un transmisor de Godox montado en el cuerpo de la cámara, y desde ese emisor, queremos elegir para cada grupo de flashes qué distancia focal de zoom queremos que tenga. Si queremos que el flash sea modificable desde ese transmisor, tiene que estar en esta posición, con los tres guiones. Si le dejamos puesta una posición, sea la que sea, se quedará en ella y el transmisor no podrá modificar esa distancia focal para cambiar el ángulo de iluminación del flash.
Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que te haya servido para conocer un poquito mejor este flash. Si tienes cualquier duda o consulta, puedes aprovechar el espacio de comentarios de abajo y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Recuerda revisar que tu suscripción y la campanita estén activas para que nos veamos lo antes posible. Mientras tanto, felices fotos y muchas gracias por tu compañía. Chao.